El Señor siga bendiciendo nuestras vidas, amén. Vamos a buscar en Proverbios 14, amén. Proverbios 14. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro buen Dios. Aquí estamos en tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo, dependiendo de ti, Señor, de tu gracia y misericordia. Habla nuestras vidas, necesitamos que tú hables a nuestro ser en lo más profundo, Señor, que quede grabado esta palabra, Señor, que cada día se hace más importante en nuestras vidas, en estos tiempos que necesitamos, Señor, ser instruidos por ti, guiados por ti y hacer lo que a ti te agrada, vivir para la gloria de ti, Señor. Necesitamos hacer lo que a ti te agrada. Te pido en el nombre de Jesús que nos hable. Dice así, 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Aún en la risa tendrán dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Tomen asiento. El tema es caminar por fe y no por vista, caminar por fe. Esta parte del capítulo 14 se está hablando de cómo debemos de andar, ¿no? Cómo debemos de vivir. En el versículo dice, la ciencia del prudente, debe decir el conocimiento, ¿no? El conocimiento es muy importante, ¿no? Nosotros hemos sido creados por Dios y Dios nos ha dado la capacidad de poder tener conocimiento, de poder acumular en nuestra mente, en nuestro ser, conocimiento, ¿no? Y aquí, si hablamos de, si somos fieles a Dios, ¿no? Ya tenemos 14 capítulos leyendo los proverbios, ¿no? Y el conocimiento, algunos de estos proverbios los han ido asimilando en su mente, en su corazón, y forman ahora parte de su vida. Y como resultado de ello, el Espíritu Santo va haciéndolo que sean sabios, ¿no? Que sean entendidos de los tiempos para tomar las decisiones correctas. Entonces, aquí debería de ser la sabiduría del prudente está en entender su camino, ¿no? El tema, uno de los temas principales del libro de Proverbios es la sabiduría, ¿no? Entonces, nosotros, ese conocimiento que tengamos es para ser como resultado de que somos sabios. Hay muchos en este tiempo de ahora que tienen mucha información, ¿no? El día de hoy la información es lo que más hay. El problema es cómo procesar la información para tener conocimiento y ese conocimiento nos lleve a conocer la sabiduría de Dios. Y esa, para que sea efectiva, tiene que estar centrada, nuestra vida tiene que estar centrada en Dios. Y para que nuestra vida esté centrada en Dios, la única manera de que nuestra vida esté centrada en Dios es cuando nosotros realmente, Dios ha obrado en nuestras vidas y Él nos ha llevado a ver nuestra condición
pecadora, nuestra condición pecaminosa, por medio de su palabra, usando distintas formas, ¿no? Usando personas, hablándonos de la gran necesidad de que tenemos que reconocer que somos pecadores. Y Dios trabaja permanentemente en la vida de muchas personas para hacerles entender que lo primero que tiene que hacer es el hombre tiene que reconocer que es pecador. Y si no reconoce que es pecador, no puede Dios trabajar en esa vida. Y el Espíritu de Dios y su palabra lo van a hacer permanentemente, ¿no? Hasta que llegue un momento en que ya Dios no te va a hablar. Entonces eso va quedando en tu mente y poco a poco el Espíritu Santo te va a convencer de que tú eres pecador, ¿no? De que tú estás, realmente eres una persona mala, eres una persona malvada, eres una persona impía, eres una persona depravada, eres una persona que está bajo maldición, una persona que realmente haces cosas que no debe de hacer, sabiendo que no lo debes hacer, lo haces. Eso te va trabajando permanentemente el Espíritu de Dios, ¿no? Aún en las adolescentes. El jueves se hablaba sobre la Betsabé, ¿no? La que fue la última mujer de David, y se hablaba de que ella muy probablemente era muy joven cuando se casó, y así era antiguamente, ¿no? Antiguamente los jóvenes se casaban de muy temprana edad, de 14, 15, 16 años, principalmente las mujeres, ¿no? Ya estaban preparadas a los 13, 14, 15 años para hacer todo lo que una mujer el día de hoy hace, ¿no? Y no era ningún problema porque esa era la misma sociedad, en este caso judía, o basado en los principios de la palabra del Señor, llevaba a los hijos, a tanto el hombre como la mujer, a prepararse para vivir la vida con responsabilidad, con trabajo, ¿no? Pues a esa edad no era ningún problema para una mujer casarse y tener hijos. Ya estaba preparada. Su madre principalmente se encargaba de formarla, de instruirla en ello. Lo preparaba para todo, ¿no? Pero el día de hoy, pues, el tema es que los adolescentes de 12, 13, 14 quieren hacer las cosas de personas, de jóvenes y de adultos, y no saben ni siquiera bañarse, ¿no? A veces ni siquiera bañarse se saben, ¿no? Las mujeres mismas, ¿no? Ni siquiera, sus madres son tan despreocupadas que ni siquiera le han enseñado el aseo personal, ¿no? Es decir, hay un divorcio total de responsabilidad y creen que ya pueden tener su pareja, por eso es normal, ¿no? Fornicar, hacer tantas cosas, ¿no? Porque eso el mundo les bombardea. ¿Para qué? Para ser un objeto, como el mundo el día de hoy hace. Por favor, no estén jugando ahí. Ya. Sepárense, por favor, ¿ya? Una de las cosas que hay que aprender aquí es cuando uno está predicando tiene que haber reverencia, por favor. Si no, por eso que tenemos problemas con los jóvenes. Piensa que este lugar es cualquier cosa. No. Aquí estamos, cuando estamos aquí, estamos en la presencia de Dios. Y no estamos hablando de ser o no ser, no. Si no les gusta, quédense en su casa nomás. Pero hay que tener cuidado, hay que tener reverencia a Dios, hay que tener reverencia a la palabra de Dios. Así que, por favor, es importante entonces tener sabiduría, pero una sabiduría que se va aprendiendo a través del conocimiento de ¿quién? Principalmente el conocimiento de Dios. Entonces esa persona, tarde o temprano, va a tener que tomar una decisión. Acepta que es pecador y que realmente quiere salir de esa condición de pecado, o sencillamente acepta que es pecador y que es un necio y que ese va a ser su estilo de vida, su camino, su vida. Cuando se habla de camino, se habla de estilo de vida, del camino que tú decides vivir en este mundo, ¿no? Si después de que Dios te ha hablado, te ha dicho de muchas maneras y de muchas formas que eres pecador, tú no te arrepientes de tu pecado, no aceptas que el Espíritu Santo te dice ahora tienes que cambiar tu manera de vivir, ya no puedes ser esa persona, tiene que ser otra persona, la persona que Dios quiere que tú seas,
Y el único que puede hacer y trabajar para que tú seas esa nueva persona es Dios. Pero para que también haya un verdadero arrepentimiento, Dios también lo produce. Dios también hace esa obra. Por eso que es Dios, te va a seguir, nuestro Dios, por medio de su palabra y de cualquier circunstancia que se pueda presentar en tu vida, Él va a seguir trabajando en tu corazón para demostrarte primero que eres pecador. Porque si no aceptas que eres pecador, no te puedes arrepentir, no hay arrepentimiento. Puede ser que tú lo hagas porque los demás lo hacen, puede ser que te han convencido de que tienes que aceptar a Cristo, pero no porque eres pecador. Entonces eso es fundamental, ¿no? Por eso que debemos de trabajar en esa área. Entonces dice, la ciencia del prudente, es decir, la ciencia, la sabiduría que viene del conocimiento, es como resultado de que tú comienzas a ver las cosas conforme a Dios, a leer la palabra de Dios. Poco a poco te vas alimentando de la palabra de Dios y tú vas separando en tu mente las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Esa separación que tú haces en tu mente, cuando ya tienes el conocimiento de las cosas que son buenas y malas, se llama discernimiento. Es decir, una de las cosas que Dios te va a desarrollar en tu vida es el discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? La capacidad mental que Dios te da en base al conocimiento que tú vas adquiriendo, en este caso de la palabra de Dios, qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, qué es santo, qué es profano, qué le agrada a Dios, qué le desagrada a Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál no es la voluntad de Dios. Todo eso va Dios trabajando y lo va acumulando en tu mente y tú lo vas teniendo. Salvo que tengas problemas mentales, bueno, ya si tienes problemas mentales no tienes esa capacidad, ¿no? Pero aquí creo que no hay ninguno que tiene problemas mentales, por lo tanto todos tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, que es lo moral, ¿no? Es decir, lo moral, el principio fundamental de una vida moral es reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Por eso que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que se dieron cuenta es que habían hecho lo malo. Ellos estaban acostumbrados a hacer el bien también, que no tenían ningún problema con el mal, pero cuando ellos pecaron, se dieron automáticamente que estaban mal. Entró ahí la conciencia, su pecado lo acusó y se dieron cuenta que estaban totalmente desnudos, descubiertos de la presencia de Dios, que no tenían la presencia de Dios, ya no tenían la cubierta, la protección de Dios, y se escondieron y buscaron de solucionar un problema a su manera y a su forma. Entonces, como resultado de ello, cuando tú vas teniendo conocimiento que te lleva a ser sabio, tú vas a ser una persona prudente, una persona avisada. Como se dice en el mundo, como dicen los jóvenes, no sé cómo se dirá ahora, una persona que es mosca, que trata de hacer siempre cosas de vivos, ¿no? Que siempre cree que nadie se va a dar cuenta de lo que hace, ¿no? Si es en lo negativo. No dice, oye, tú eres mosca, ¿no? Tú eres bien, ¿no? Y piensa, ese es el gran problema de los adolescentes y los jóvenes. Toda la vida, ¿no? Toda la historia de la humanidad, la juventud y los adolescentes y los jóvenes, siempre creemos, cuando hemos sido adolescentes y jóvenes, que nadie se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo, que somos campeones, que eso viejito, el pastor ahí está renegando, ahí está haciendo cosas, no se da cuenta, hermano. Dios sabe todo. Y a veces esa persona que tú menosprecias, esas son las personas que tú necesitas. ¿Para qué? Para que a través de esas personas tú adquieras, ¿qué cosa? Conocimiento de Dios. Y al conocer a Dios, tengas temor de Dios. Y al tener temor de Dios, seas sabio. Y al tener temor de Dios, sepas discernir qué hacer y qué no hacer. Es decir, en tu mente te da Dios la capacidad, ¿no? Cuando tú sumas y restas, tú estás sumando y sabes que tienes que sumar, ¿no? Si te mandan a sumar, tú no vas a estar multiplicando. Tú sabes que tienes que sumar, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien te enseñó que la suma es lo agregado, lo que se va agregando, ¿no? Y la división es una cifra, dividirla en partes, ¿no? ¿Eso quién te enseña? Cuando vas al colegio, lo vas adquiriendo. Si tienes esa capacidad de sumar, restar, multiplicar, tienes la capacidad de discernir. Ahora, que no leas la Biblia es otra cosa. Entonces, cuando entendemos las cosas que Dios da a nuestra vida, entonces nosotros trazamos un camino, un estilo de vida. Yo decido qué estilo de vida voy a vivir.
Eso lo hago en base al conocimiento que yo tenga. Si no adquiero conocimiento de Dios y adquiero conocimiento del mundo, adquiero las costumbres, las tradiciones de mi padre, que son pecadores, impíos, paganos y que hacen cosas horribles y malas, al final ese va a ser mi vida. Yo voy a seguir el camino que me está enseñando mi padre, mi madre. De repente mi papá nunca hace nada, cosas malas en mi casa, nunca lo ha hecho. Pero él vive una doble vida. ¿Cómo te lo transmite a ti? Él vive bajo maldición, y como estaba bajo maldición, él es un maldito, ¿entiende? Es duro la palabra, pero así es. Él es un maldito. Todo aquel que no tiene a Cristo es un maldito. Por eso que Jesús hizo maldito en la cruz del Calvario. Cuando Cristo llevó todos nuestros pecados, Él solamente era colgado los malditos nada más, y Él llevó todas las maldiciones. Entonces, mi padre, mi madre, que no conocieron a Cristo y que no vivieron conforme a Cristo, ellos vivieron bajo la maldición del pecado. Por lo tanto, eran malditos, ¿me entiendes? Entonces tú también vas a tener ese estilo de vida. Ese va a ser tu camino, esa va a ser tu decisión, que tú dices: yo sigo lo que mi padre hace o lo que mis padres han hecho, aún ni siquiera sabiendo por qué. Porque las generaciones, nuestros padres nos dan una herencia, y lamentablemente la herencia que nos dan son maldiciones. Se llaman las maldiciones generacionales. Lo que hizo tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo y todo lo demás, tu padre lo ha repetido y te lo pasa para ti. Pero cuando tú cambias tu manera de vivir, tú vas a entender y decir: yo no quiero el camino de mi padre. Yo no quiero ser un adúltero, yo no quiero ser un mentiroso, yo no quiero ser un violento, un iracundo. Yo no quiero ser así. Entonces le pides a Dios, Dios te salva, te convierte, y Él hace posible con el tiempo, que no es fácil porque tiene que cambiar tu manera de pensar, tu manera de entender las cosas, tiene que irse cambiando, ¿me entiendes? Va cambiando, Dios lo va cambiando. Llega el conocimiento, tú dices: no, esto que me está enseñando es bueno. Tengo que honrar a mi padre, tengo que honrar a mi madre. Mi papá y mi mamá nunca honraron a sus padres, ahí le decían viejo, y a veces hasta yo le he visto a mi papá pegar a mi abuelo, ¿no? Porque así hay, hermano, hay hijos que pegan a sus padres, ¿no? Les pegan cuando son ancianos, le agarran y le dan de golpes. Por eso que ahora cuando va un anciano, por ejemplo, a la comisaría, que ha sido golpeado, o llega a una casa, lo primero que averiguan es: ¿cómo te hiciste esto? Le preguntan: ¿quién te hizo? Casi por lo general sale que los hijos le han pegado, o algún familiar le ha pegado, porque ya cuando una persona es viejita, ya comienza a hacer cosas, y a veces los hijos le pegan, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas pasan, y tú dices: no, yo no quiero hacer así, yo no quiero que cuando yo sea anciano mis hijos me peguen, ¿no? Como he visto que mi padre le pega a mis abuelos, yo tampoco, cuando ellos sean viejos, yo tampoco les voy a pegar, tampoco les voy a maldecir, tampoco les voy a insultar. ¿Cómo vas aprendiendo? En tu mente viene, ahí mismo a tu mente viene eso. ¿Verdad, no? Mi papá hacía eso con mi abuelo, lo insultaba, hasta le sacaba, a mi misma madre le sacaba la madre, ¿no? Yo he visto, hermano, a madres sacándole la madre a sus hijos. ¿Usted ha visto eso? Yo una vez, 2, 3 veces he visto, y me he quedado horrorizado, ¿no? Que una mujer, su hijo, sacándole la madre, ¿te imaginas? Ella misma sacándole la madre. Y digo: ¿cómo es de necedad, no? Entonces ese niño, esa niña aprende eso, y tú lo vas a repetir. Entonces, no, en tu mente dice: no, yo no quiero maldecir a mis hijos, yo no lo voy a hacer. Entonces tú disciernes y dices: no, acá dice la palabra, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre. ¿Qué significa? Y yo tengo que ponerle en el lugar que corresponde. Ellos se merecen todo mi respeto, toda mi honra, todo, ¿no? Y ahí tú vas tomando esa decisión. Dice: la sabiduría del prudente está en entender su camino. ¿Entiendes el camino en que estás viviendo? ¿No? Acá pareciera que no, pero tarde o temprano Dios hará algo, dice, ¿no? La palabra ahí en la parte segunda dice: mas la indigreción de los necios es engaño. En el versículo 8b dice: mas la indigreción de los necios es engaño. Acá indigreción significa locura, tontería, insensatez. En una versión dice ser personas estúpidas, es decir, fuerte, ¿no? Es decir, una persona que hace lo contrario a lo que está diciendo, dice, ¿no? Mas la indigreción de los necios es engaño. Es decir, tú quieres que alguien te diga:
oye, tú eres un loco, ¿no? Tú eres un tonto, tú eres un insensato, tú eres un estúpido, ¿no? Alguien venga y te diga eso. Eso dice la palabra de Dios. Y realmente así se es, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a veces las versiones se han ido acomodando y a veces por querer hacer entender la palabra han quitado el significado de lo que realmente quiere decir la palabra. Entonces no es como dice indiscreción, es la locura, la tontería, la insensatez. Es necedad moral y espiritual que se resiste voluntariamente a la verdad de Dios. Lo rechaza abiertamente. No tiene ningún problema en rechazar la verdad de Dios aún. Y el problema es que esa persona, ese adolescente, ese joven, que después de conocer esto, rechaza todo esto lo que estamos diciendo y se pone, usted comienza a alabarse a sí mismo, se comienza a autoexaltar y dice, a mí no hay problema, yo hago todo eso y no me pasa nada. El problema es que si tú eres amigo de esa persona, te contamina, te pervierte, hace que tu camino sea torcido y, como dije hace un momento, te maldice. Puede ser tu mejor amigo, pero si él te enseña y tú lo ves de esa manera, cuando él te está enseñando o habla o su manera de vivir es así y tú estás con él y tratas de imitarlo a él, lo que él no es un buen amigo, es un mal amigo, es un amigo que en la práctica, en lugar de bendecirte, te maldice. ¿Por qué? Porque te enseña a hacer cosas malas, cosas que tú nunca debes de hacer, ¿no? Es como ahora, que ya a la edad de 12, 13, 14, 15 años en los colegios, ya las preadolescentes y adolescentes ya tienen algunas relaciones sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque en su casa no hay control, porque en su hogar no hay temor de Dios. Entonces, para ella es libres hacer. Van al colegio, ahí se encuentran con distintos tipos de personas, de distintas clases, y estas personas lo que hacen es enseñarle, oye, mira, tú ahí ten ahí tu amigo, mira, y después, y ahora es mi amigo, ahora pues ya hay que tener, y le llevan a tener relaciones sexuales, porque yo lo he hecho y no pasa nada. Tú hazlo nomás. Ya al final voy a explicar eso, si es que el tiempo me da. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no tienen temor de Dios. Son personas indiscretas, ¿no? Son personas, por eso son tontos. Por eso es locura, ¿me entiendes? Dice, pero ¿cómo un adolescente de 12, 13, 14 años, que ya le he dicho hace un momento, en qué condición está? Ni siquiera se sabe asear, ni se asea, ¿me entiende? Ya está teniendo relaciones sexuales. Eso pasa en el colegio, ¿no es cierto? Eso pasa. A mí me han informado ya en los colegios normales eso. A veces hasta en los baños de los colegios están haciendo cosas que no deben de hacer. Pero ¿qué cosas tenemos que hacer? Usted tiene que prepararse para eso. Usted tiene que discernir que eso no es correcto, que eso no es delante de Dios. Si tienen temor de Dios, si aman a Dios, ustedes no tienen que ser como, dice, el necio exhibe su necedad. En Proverbios 13:16 dice, el necio exhibe su necedad. Dice en el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tú puedes escuchar, tú puedes hasta saber de memoria textos de la Biblia, tú puedes conocer la historia de la Biblia y saberlo, pero no conocer a Dios. Al hacer ese tipo de cosas, cuando tú y yo nos arrastramos en ese tipo de pecado, no conocemos a Dios, somos necios, somos ateos prácticos. Es decir, que es un ateo práctico que no cree en Dios. Tú puedes saber y conocer de memoria la Biblia, ¿no? De memoria te lo puedes saber la Biblia, pero eso no te garantiza. Lo que te garantiza es que esa palabra, el Espíritu Santo te la haga entender, te la haga comprender qué cosa significa y cómo aplicarla a tu vida. Señor, yo no entiendo esta palabra. Esto dice así, pero yo hago lo que dice que no debo de hacer, eso hago. Yo no hago tu voluntad, sino hago lo contrario. Entonces yo tengo que pedirle a Dios. Entonces no voy a ser como este necio que dice en el 14, dice 8, más la indignación de los necios es engaño. Es decir, te engañan. El engaño, Satanás vino y le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no comerás de todo árbol, ya mire, de frente atacó a Dios. ¿Y qué hizo Eva? Le hizo caso.
Comenzó a dialogar con él. Eva no debía haber ni siquiera dialogado con ella, con la serpiente. No, le dijo, así no es. Y ayer le corrige mal. Pero ni siquiera había entendido. El Señor dijo, no, que no podemos ni siquiera tocar. El Señor no le había prohibido que no tocaran el árbol del bien y el mal, el fruto. Lo podían tocar, pero el Señor le dijo, no lo comen. Entonces cuando tú no sabes bien la palabra de Dios, ese es el gran problema. Satanás está feliz porque él puede usar la palabra de Dios para engañarte, torcer la palabra, cambiar la palabra para que tú caigas. Entonces, el necio, la boca del necio habla necedades. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es fuerte, ¿no? Mire, tú has visto los perros vomitan y después vienen y se comen su comida. Así es la persona que sabe que no debe de hacer, pero lo hace, ¿me entiende? Lo hace. No lo debe hacer, pero lo hace. Es decir, pero eso es feo, es nauseabundo, es horrible. No, lo hace. Y lo vuelve a hacer cuantas veces. Entonces la sabiduría, en cambio, es constructiva. La sabiduría edifica tu casa, edifica tu vida, es decir, tu futuro. Es decir, la sabiduría es perspicaz, es decir, te da entendimiento, te lleva a la fuente de la vida, que es Dios. La sabiduría es fructífera. Es decir, los resultados de la sabiduría son muchos, pero en cambio la necedad es destructiva, es engañosa, es estéril, no produce nada. Lo que produce es fracaso, derrota. Los necios, es decir, los tontos, los estúpidos, quienes son obstinados espiritualmente y moralmente, estos también rechazan el temor de Dios, se resisten a la corrección y persisten en un comportamiento autodestructivo, ¿no? Es decir, cuando tú estás haciendo cosas que no debes de hacer, tú mismo te estás destruyendo y tarde o temprano vas a fracasar, ¿no? Es decir, uno de los grandes problemas de los adolescentes y jóvenes es que creen que Dios es, como digo varias veces, ¿no? Dios es ciego, tuerto, tiene así como los piratas, y este ojo con la justa ve apenita, no. Dios sabe todo, Dios está dentro de ti, está sabiendo tu pensamiento. Dios sabe todo lo bueno que has hecho el día de hoy, las cosas muy buenas que has hecho, y también Dios sabe todo lo malo que has hecho el día de hoy. Y sabes una cosa, y Dios sabe lo que tú vas a hacer a futuro. Dios lo sabe todo. Para Dios no hay presente, ni pasado, ni futuro. Dios existe fuera del tiempo. Dios sabe cuál es tu destino. Dios sabe el destino de cada uno de nosotros, si terminaremos en el cielo o en el reino de Dios por siempre, o terminaremos en el lago de fuego. Dios lo sabe. Dios no aumenta su saber es suficiente, es todo suficiente. Si entendiéramos ese atributo de Dios, si entendiéramos esa gran verdad, muchas cosas. Por eso que no te creas que eres vivo, que lo sabes todo. Dios lo sabe. Los necios se mofan del pecado. Entonces dice, los necios, los insensatos, los tontos, se caracterizan por ser faltos de inteligencia, ¿no? Es decir, cuando dice se mofan, se burlan de la culpa. Ahí debe decir, los necios se mofan o se burlan de la culpa. El pecado debe producir en nuestra vida, somos culpables y debemos ser conscientes de que somos culpables. En cambio, el necio lo que hace es burlarse de la culpa. Ellos por todos los medios tratan de desarraigar de que ellos no tienen culpa. Son expertos como, ¿no? Cuando Adán y Eva, el Señor le vino, no, es que la mujer que tú me diste, no, la serpiente, no. Es decir, no reconocieron su culpa, y esa es la característica. Entonces, ¿qué hace el necio? El necio lo magnifica, el necio lo hace grande esto, y él por ningún lado, entonces ¿qué hace? Se burla del pecado. No te pasa nada, tú sigue haciéndolo nomás, ya comenzaste ahí, ¿no? Ya tomaste un poco de licor, sigue tomando, no pasa nada, no se van a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta, nadie. Ya después tomas licor, algunos, ¿no? Y después ya comienzas a probar oye, acá toma, mira, y le dan no sé cómo le dicen ahora, pero un quete de pasta básica de cocaína y comienza a fumar, ¿no? Porque hay, hermano, niños de 12, 13 años ya consumiendo droga ya. A veces pareciera que no, hermano, pero hay que hablar, porque cuando tú eres una persona simple, que todo lo cree y que confías en personas, cualquier cosa puedes hacer. Entonces, el insensato o el necio se caracteriza por su falta de inteligencia, ¿no?
ante las actitudes perversas, obstinadas. En cambio, la sabiduría de Dios que te hace, viene como resultado de temer a Dios, hace que tú no lo hagas. Es mejor que no tengas amigos de ese tipo, a tener todos esos amigos que tarde o temprano, si todos los días escuchas y estás con ellos, vas a terminar haciendo lo que ellos siempre hacen. Entonces la sabiduría y la instrucción son importantísimos. Por eso los padres están obligados a enseñar a sus hijos. No hemos pedido que los padres vengan, no vienen. Piensan que la iglesia va a hacerlo todo, no, hermano. La responsabilidad de ustedes, ¿quiénes son responsables de ustedes? Son sus padres. Salvo que sus padres no sean cristianos, se hará todo lo posible. Pero si sus padres son cristianos y nunca se preocupan por enseñarle la palabra de Dios, nunca se han sentado o con ustedes han meditado en la palabra, han orado, su padre le ha hablado las cosas de la vida conforme a la palabra de Dios, su padre tendrá que dar, en el día del juicio final, Dios le pedirá cuenta. Y de repente, si no lo hace y nunca lo ha hecho, de repente no va a estar contigo en el reino de los cielos, sino estará en el otro lado. Porque si el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice es pecado, decía el apóstol Santiago. Entonces, el necio muchas veces es insensible. Es decir, hace lo malo y no siente, normal, relajado. No reconoce el peso del mal. Es decir, no le causa ningún mal. No sé si han visto ustedes a personas que hacen mal. Acá hace años había un muchachito, no me acuerdo cómo se llamaban, que a todo el mundo le tenía ya, una vez voy acá a la librería, no, acá no pueden venir los vendedores porque esta es zona roja, decía, no me acuerdo cómo se llama este, que terminó matando y lo metieron preso y después en la cárcel lo mataron también a él, ¿no? Todo el mundo le tenía miedo, lo agarraba, hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque sus padres, sus abuelos nunca le pusieron un pare, ¿no? Y ahí cómo terminan, con la muerte, pues, ¿no? Tarde o temprano eso va a pasar. Es duro, pero acá el proverbio, todo eso dice, el burlar, el despreciar, quien convierte la verdad y la rectitud en objeto de burla. ¿Te imaginas? ¿No? Hoy tú eres cristiano, dicen, ¿no?, que hay que respetar a los padres. ¿Qué respeto al padre? ¿No? Que no hay que tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Qué? Eso tú estás loco, eso no es así, mira, es de lo máximo, tú hazlo. Y te enseñan y se burlan de la verdad y comienzan a burlarse hasta de Dios mismo, ¿no? Pero por eso dice el necio en su corazón no hay Dios, pero a veces hay necios que están en la iglesia, que conocen la palabra de Dios y viven contrario a la palabra de Dios. Eso es lo más terrible. Ese necio es un apóstata. ¿Por qué? Porque sabiendo la palabra de Dios hace lo contrario, se le llama apostasía. La burla debe abordarse persistentemente, es decir, nosotros como iglesia tenemos que, dice en el Salmo 1, que nunca se levantarán los impíos en la congregación de los justos, es decir, los burladores, nunca se van. Dice más, entre los rectos hay voluntad. ¿Qué es una persona recta? Es una persona que hace lo correcto. Es una persona, si miramos con claridad, es una persona que ha sido justificado por la fe. Es una persona que después, como dije hace un momento, Dios lo convenció de pecado y después él se dio cuenta de que era un pecador, se arrepintió. Como tercer lugar va a la cruz de Cristo, donde él entiende y comprende que Cristo tomó su lugar y Dios lo salva y lo convierte en un hijo de Dios. Cree en Dios, por lo tanto, a partir de ese momento, Dios comienza a hacer los cambios pertinentes en su vida, el Espíritu Santo comienza a producir en él el deseo de buscar las cosas de Dios, el Señor le comienza a aplicar bien, separar lo bueno de lo malo, el discernimiento, comienza la palabra de Dios a hacer verdad en su vida, y este hombre, esta mujer, comienza a ser recto delante de Dios, porque va en rectitud, camina una vida recta conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace? Mas entre los rectos hay buena voluntad. Hacer la voluntad de Dios para él es un deleite, es un gozo, es una alegría. Él, como ya entiende la palabra de Dios y comprende la palabra de Dios y comienza a pedir al Espíritu Santo que le haga vivir en rectitud y comienza a aplicar a cada decisión de su vida, comienza a aplicar la palabra de Dios y los buenos resultados que hay, entonces él comienza a deleitarse. Y llega un momento también, ya va creciendo más y que ya va entendiendo que aún por hacer la buena voluntad de Dios no siempre le va a tener buenas cosas a favor, porque muchas veces va a ser perseguido, va a ser burlado
lo van a vituperiar, lo van a insultar, lo van a maltratar, pero él se va a sentir gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está viviendo conforme a la palabra de Dios y se va a decir, si a Jesús le hicieron eso por hacer las cosas bien, ¿por qué a mí no me puede? ¿Por qué a mí me está pasando? Entonces él se alegra y se goza de que le está pasando lo mismo que a Jesús, ¿me entiende? Pero ya ese es en otro nivel. Ahí no va a salir que va a decir, no, eso es injusto lo que me están haciendo. Él va a entender, no, y le va a dar gracias. Dice, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Bienaventurados soy, como se leía hace un momento la palabra de Dios, cuando por mi causa os vituperean, os insultan y dicen toda cosa de mal, mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero ese ya es un nivel, cada uno de los que están aquí llegarán un día. Y yo creo que en este tiempo, en esta etapa que se está viviendo en la humanidad, el ser cristiano verdadero y auténtico va a ser todo un reto. Va a ser todo un reto, porque cada vez las fuerzas del mal están avanzando y tal como se ven las cosas, salvo que Dios haga lo contrario, comience Él ya a intervenir directamente, a trabajar con la iglesia y la haga volver a Él, la cosa cambiará. Pero el Señor está esperando que nosotros, la iglesia, nos arrepintamos para volver a Él, que volvamos. Él está pidiendo y está llamando que la iglesia se vuelva a Dios. ¿Para qué? Para no castigar a esta humanidad. Entonces ustedes van a vivir momentos muy difíciles, muy duros. Y muchos de los que están aquí, de repente van a desertar y no van a querer saber nada del Evangelio, porque más fácil va a ser negar a Cristo, negar el Evangelio y vivir tal como el mundo lo está planteando, ¿no? Entonces, el corazón, dice, el corazón conoce la amargura del alma. Tremendo, ¿no? El corazón conoce la amargura del alma. Tu propio corazón, cuando pasan estas cosas que digo, y tú no has crecido en la fe, y algo te hace, algo, y tú dices, eso no está bien lo que me está pasando. O alguien viene y te hace bullying, o te hacen bullying. Poco a poco tú dices, no, ¿de qué vale ser cristiano? Si la palabra de Dios dice que a mí Dios me va a proteger, pero todo el mundo me hace bullying acá en el colegio, en este lugar. Entonces, poco a poco tú comienzas en tu corazón a guardar ese sinsabor, lo amargo, lo imbebible que es. Es decir, cantamos, ¿no? Dame de beber en estos días de esa agua, Señor, ya no quiero tener sed, ¿no? Cantamos, ya, el Señor te da de beber su agua, te da de beber su palabra, estás bebiendo su palabra. Pero llega un momento y que dice, pero ¿de qué vale que yo estudie la palabra de Dios, haga todo, viva conforme a la palabra de Dios, si por vivir la palabra de Dios me pasa lo que me está pasando? Entonces algunos comienzan a decir, como no son maduros o no entienden lo que Dios te está permitiendo que pase en tu vida, comienza a ver la amargura. Todo se vuelve imbebible, todas las cosas de Dios dice, ya no la quiero, no me conviene ser cristiano, no me conviene. Y comienzas a amargar tu vida. Dice el corazón, tu corazón sabe cuando tu alma está amarga, cuando tu alma no quiere tener comunión con Dios, cuando tu alma no quiere deleitarse haciendo la buena voluntad de Dios, no quiere alabar, no quiere adorar, es decir, no quiere hacer lo bueno. Entonces dice, y extraño no se entremeterá en su alegría. Es decir, eso es algo individual, algo que le va a pasar a todos, por si acaso. A todo cristiano le va a pasar eso. A veces por causa de sus propios pecados, o a veces por vivir conforme a la voluntad de Dios y vivir para la gloria de Dios, va a ser atacado, ¿me entiendes? Va a pasar este proceso. Pero si está él lleno del Señor, o alguien, o hay consejeros, hay hermanos, hay pastores que se dan cuenta de la situación en que él está, o que está pasando, se acercan a él y tratan de ayudarlo, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo, llevarlos a la cruz de Cristo, llevarlos a hacerles entender que la salvación, nuestra salvación no fue de gratis, que la salvación a Dios le costó entregar a su Hijo en la cruz del Calvario, y ahí Cristo Jesús en ningún momento Él experimentó amargura en la cruz. Él podía haber experimentado la amargura más grande de toda la existencia, por el contrario, Él expresó dulzura. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que habló fue del perdón. Por eso que muchas veces, de repente, algunos de ustedes son maltratados por sus padres, vituperiados, insultados. Es decir, ¿qué no hacen sus padres contra ustedes? Se la agarran y le dicen tantas cosas.
acá, ¿por qué vienes ahí? Y aún se enteran de que tú eres cristiano y que vives la fe, en lugar de ayudarte, hacen todo lo contrario para destruirte. Pero aquí es algo que tú tienes que pasarlo con la ayuda de Dios y con la ayuda de los que Dios va a proveer. Eso es algo individual, porque al final cada uno va a pasar su propia experiencia. Por eso dice, y extraño no se entremeterá en su alegría. Es decir, que de un momento a otro esta persona, este hermano, esta persona que está amarga, cambia su manera. Y de un momento a otro está alegre, está feliz. ¿Por qué? Porque algo pasó, ¿me entiende? Y cambió su manera. De un momento a otro de ver la vida, de verla de otra manera o verla de la perspectiva de Dios como Dios quiere que la vea. Y de un momento, él, así como es individual, su amargura o esta experiencia, también esta alegría va a ser individual. Tú no le vas a entender, pero por eso dice que no hay que dejarlo nada más, porque son procesos que Dios permite. Es decir, no todo en la vida te va a ir bien, no todo en la vida te va a ir bien. Tú puedes hacer el mejor esfuerzo, como decía en estos días, ¿no? Que hay ahora, por ejemplo, tú estás haciendo, ya vas a acabar tu carrera, ya estás pronto a acabar, has hecho tu tesis, y tu tesis, ¿no?, con tu grupo, y supuestamente está top secret, ¿no? Y nadie lo sabe, pero alguien lo sabe. Y cuando tú te das cuenta, te robaron toda la tesis, ¿no? O tú descubriste, hiciste un invento y tú lo hiciste y no fuiste sabio y por ahí hiciste algo y alguien lo vio y te robó. Y cuando tú quieres patentarlo, no, ya tiene patente, ya tiene todo, ya tú no puedes hacer nada. Estás amargo, todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio. Pero de un momento a otro, no, llega algo y hace posible que eso ya no sea, Dios te da otra solución, otra situación, y te causa una alegría, dice, o sencillamente un día, como dice el salmista, entrando a la casa del Señor, te diste cuenta cómo iban a acabar esas personas que te robaron tu autoría. Porque Dios se va a encargar y estás feliz, porque dice, Señor, tú me estás defendiendo, yo no hice nada, yo lo dejé en tus manos y tú te encargas de ello. Entonces, ¿estás feliz? ¿Por qué? Porque Dios ha escuchado tu oración, tu lamento. En el versículo 11 dice, la casa de los impíos será asolada. Impío significa, acá la palabra es malvados. La palabra aquí debe decir la casa de los malvados, de las personas que hacen mal, que se deleitan en hacer mal, será asolada, significa será destruida, reducido a nada, será exterminada. ¿Te imaginas? Es decir, toda esa gente que vive y que hace cosas malas, y que tú lo ves y a veces te causa a ti amargura de corazón, ninguno de ellos va a prosperar. Dios no se puede negar a sí mismo, escúchame bien, Dios no se puede negar a sí mismo. La maldad nunca va a prevalecer, la maldad nunca va a prevalecer, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, y Él se va a encargar de destruir a todas esas personas, de destruir su casa. Y cuando habla de casa, aquí habla también de familias. A veces hay momentos que toda la familia vive de la maldad y Dios se encarga, hermano, de uno a uno, yendo a desaparecer, o a veces a todos. Dice, devastada, arruinada, destruida. El pecado nunca es trivial. Si no se controla, invita a la aniquilación. Es decir, si tú sigues pecando, sigues haciendo lo malo, un día Dios te ama con un amor eterno y te habla, que te arrepientas, que cambies tu manera, que pidas ayuda, no sigas así, y sigues, un día ese mismo Dios que te ama te va a destruir, te va a arruinar, te va a dejar en la peor condición que jamás pensaste que podías estar. ¿Me entiendes? Dios no puede ser burlado, Dios es verdad. Acá dice, Él florecerá, dice en cambio, pero florecerá la tienda de los rectos, pero florecerá la familia de los rectos, de aquellos que andan de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué significa florecer? Cuando tú ves a aquellos que saben de planta y siembran una planta, cuando tú ya ves que comienza a salir la planta, el agricultor
o aquel que le gusta sembrar plantas, ve el brote y dice, ya comenzó, ya pegó, mira, esa planta comenzó a brotar. Eres feliz porque está floreciendo, ¿no? En cambio, dice, si tú vives en rectitud, y esto se aplica, amado hermano, es una palabra que muy poco hay en el Antiguo Testamento. Esto se aplica para todas las etapas de la vida. Escucha bien, tú ahorita eres adolescente, tienes que florecer como adolescente. Tienes que dejar que Dios te haga florecer y que tú seas un joven, un adolescente sabio, entendido, un adolescente recto, que ama a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando seas joven, pasas a la nueva etapa, también tienes que florecer como joven. ¿Me entiendes? Que lo que Dios va sembrando en ti va a florecer y se va a aplicar en tu etapa de juventud para hacer cosas ya de mayor responsabilidad. Un adolescente hace cosas que son y no son todavía de responsabilidad, pero cuando ya tú eres joven ya tienes que ser responsable de tus decisiones, de las cosas que tú hagas. Pero si tú eres recto, vives en comunión con Dios, en armonía con Dios, en cada etapa de tu vida vas a florecer. Vas a florecer, vas a ser de bendición para ti mismo, ¿me entiendes? Porque vas a dejar que la palabra de Dios, que está guardada en tu corazón, comience a brotar de adentro hacia afuera. Y esos planes, no importa que seas pobre, que tu familia no tenga ni siquiera con la justa para comer cada día, pero si tú vives conforme a esta palabra de Dios, Dios se encargará en esa etapa que Él te tiene que bendecir, te va a bendecir para que te vaya bien, ¿me entiendes? Y cuando llegues a tomar en la juventud la decisión de casarte, te cases correctamente con el hombre o con la mujer que Dios tiene para ti preparado. Y cuando llegues ya a ser adulto, también vas a florecer. Y cuando llegues anciano también, ¿me entiendes? Va a rebrotar. Eso es lo que está diciendo. Pero florecerá la tienda de los rectos. Ya no estarás solo cuando estés casado. Estarás con tu esposa, tu esposo, con tus hijos. Y ellos van a florecer. Ellos van a ser bendecidos. Esa es la gran bendición que dice, que el 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mira, pasa ahora del florecer. Hay hombres que toman sus propias decisiones. Hay hombres que tienen sus propios caminos, sus propios, así. A mí nadie me aconseja. A mí, yo soy como mi padre, como mi abuelo. Yo soy el que soy. Aquí nadie más que yo me mando. O cuando a los jovencitos se les dice, no hagas eso, no hagas eso, no hagas. No, este es mi camino, esta es mi decisión. Y por si acaso en mi vida privada, por si acaso. Ahora, no sé, pero cuando alguien se convierte a Cristo y pertenece a una iglesia y es parte del cuerpo de Cristo, hay cosas que no son privadas, hermano. El pecado no es privado. Escucha bien, el pecado nunca ha estado top secret, escondido. Tarde o temprano va a salir a la luz. Así que eso que es mi vida privada, cuando ya hay una iglesia y en esa iglesia se practica la verdadera palabra de Dios y el verdadero cuidado al discípulo, no hay vida privada, amado hermano. Porque tú tienes que rendirle cuenta a Dios. Y a veces también aquellos que Dios ha puesto para discipularte, para formarte. Si tú no aceptas eso, vas a aprender con mucho dolor tus fracasos, tus derrotas. Por eso dice, hay caminos que al hombre le parece derecho. Es decir, hay caminos que al hombre le parece rectos. Es la palabra correcta. Pero su fin es camino de muerte. Hace años fui a una conferencia que dio Josh McDowell, que es muy conocido por su libro Evidencias, veredictos que dan la evidencia de la resurrección de Cristo, ¿no? Pero él, después de eso, él se dedicó a un tema, ¿no? A un tema muy importante, trabajar con el aspecto de la sexualidad en la iglesia. Porque él, de niño y adolescente, fue abusado por un tío, ¿no? Él fue abusado por un tío.
Entonces él es uno de los abanderados, ya creo que ya está anciano, ya últimamente no lo escucho mucho, pero él ha trabajado mucho a nivel mundial trabajando ese tema, amado. Y él decía en una de sus conferencias, fui con el hermano Ronald, no sé con quién más, fuimos 3 de acá de la iglesia a esa conferencia, que en una sola relación sexual se pueden contagiar más de 100 virus y no sé cuántas cosas más. Una sola relación sexual nada más. Y él decía, ¿no? Este principio decía, si la persona que has tenido tu relación sexual, esa persona ha tenido relación sexual con 90 personas, cuando tienes contigo, la está teniendo tú la estás teniendo con esas 90 personas. Entonces, hay hombres y mujeres que creen que no le va a pasar nada. ¿Entiendes? Por eso dice, pero su fin es camino de muerte. Pero su fin es camino de ¿qué? Camino de muerte. Muchas veces no me va a pasar nada, no. Aquí no solamente habla de la muerte espiritual, también habla de la muerte física. A veces por tomar decisiones. Por eso que el versículo 13 dice, aún la risa tendrá dolor de corazón y término de alegría es congoja. Hay personas que se ríen, pero en realidad dentro de su corazón hay dolor y hay tristeza. Hay otros que se ríen y se burlan de todo hasta que un día llega las consecuencias de eso. La risa o la alegría son momentos, hermano, no es algo permanente, pasan. Pero al final va a haber, ¿qué cosa? Congoja, tristeza, pena, depresión. Dice, aún la risa tendrá dolor de corazón. Puedes hacer lo malo y estás haciendo lo malo y te estás riendo. Pero sabes una cosa, un día vas a tener dolor de corazón por lo malo que has hecho. Y término de alegría es la congoja. Todos estamos, el día que nacemos lloramos. Todos, el día que nace lloran. ¿Es así o no es así, Berenice? Todos lloran. Y el día que morimos hay dolor. Miren, ¿cómo comienza nuestra vida en esta tierra y cómo termina nuestra vida en esta tierra? Es lo que también está diciendo aquí el proverbista. El versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Mira, el necio o el... Acá no es la palabra necio, aquí lo correcto es, de su camino será el hastiado el que retrocede de corazón. Es decir, el que retrocede, el que ha aceptado a Cristo, el que ha estado en los caminos de Dios y se vuelve atrás. Aquel que está andando correctamente en la vida y de un momento a otro decide volver atrás. No, esto es serio. Esto es serio. Dice, de sus caminos será hastiado el que retrocede, porque toma su decisión en su corazón de no saber nada de Dios, o de las cosas de Dios, o de las cosas buenas que hacía. Yo sé que algunos acá en este tiempo han estado pensando en ir atrás, volverse nuevamente al mundo. Tú te puedes llenar de todo lo que te da el mundo. Pero va a llegar un momento en que te vas a hastiar, ya no vas a querer nada. ¿Por qué creen que aparecen esos noticieros? Se suicidó tal persona, se mató tal persona, y no se sabe, es reservado. La mayoría de ellos, hermano, en estos días, esa gente practica cosas terribles, nauseabundas, se hastían de todo lo malo que hacen, de todas las cosas perversas que hacen. Y algunos de ellos toman la decisión de suicidarse, porque ya no encuentran placer en nada, nada. Hacen cosas malas y les da placer unos cuantos minutos, horas o días, y después otra vez quieren ir a otra experiencia. Un famoso, uno de los más grandes guitarristas que todo ha tenido el mundo, y se llamaba Jimi Hendrix. Era un drogadicto de primera, ¿sabe? Él se drogaba todos los días, y un día quiso inyectarse aquí la inyección, y se le inyectó y se murió. A ese nivel llegó. Elvis Presley, que era cristiano, que adolescente y de joven estaba en la iglesia, un día le escucharon cantar y era una voz increíble.
se apartó. O sea, dice que sabía 2500 versículos de memoria, se lo sabía. Era pobre. Y eso se hizo famoso. Y llegó un día a hastiarse de la vida, porque se apartó de los caminos de Dios de una forma increíble. Un día se endrogó tanto que su propio vómito se ahogó y murió. Te busquen Elvis Presley, famosísimo. Prácticamente uno de los que llevó adelante el rock y todo lo demás. Y termino. El simple todo lo cree. El tonto todo lo cree. Es que yo estoy abierto a todo. No hay problema. Dice acá el simple, el tonto todo lo cree. Ese es uno de los más peligrosos que hay. Y puede estar aquí. El término simple describe a una persona receptiva, impresionable y aún con un juicio inmaduro. Es moralmente insensible. No tiene la mente deficiente, tiene una mente correcta. Él se encuentra en una encrucijada. Si tú vienes y le dices, vamos a hacer lo bueno, y comienza a hacer lo bueno. Tú vienes y otro dice, vamos a hacer esto lo malo, lo va a hacer lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué la persona llega a ser simple? Porque no adquiere la capacidad crítica. Crítica, ¿me entiende? ¿Qué es la capacidad crítica? Todo ser humano tiene que tener capacidad crítica de analizar las cosas. Ya le dije, el discernir me hace ver lo bueno de lo malo. Entonces, ya cuando yo aprendo a discernir y sé discernir, ya viene después lo crítico. ¿Por qué no hacer lo malo? Y yo digo, por esto, porque la palabra de Dios me enseña esto y esto. Y después digo, ¿por qué yo no puedo hacer esto que dice que es malo? ¿Por qué? Entonces él comienza a ver y analizar y al final llega a una conclusión. Se llama capacidad crítica, de analizar por sí mismo. Y en cambio, si son cristianos, si es un cristiano, ya, ¿por qué yo no debo, vamos a poner, vestirme indecorosamente, mostrar mi desnudez? Entonces yo agarro y dice, ¿por qué? Porque eso es indecoroso, porque eso trae maldición. Comienza a ver la palabra de Dios, a leer los textos, ¿no? a leer. ¿Qué estoy haciendo? Discerniendo. Me estoy informando y estoy discerniendo. Ah, ya, por esto. Al final, yo tengo que tener la capacidad crítica de decir sí o no. ¿Lo hago o no lo hago? Todo me es lícito, todo me conviene. Ah, no, a mí me es lícito. Pablo dice que todo me es lícito, así que puedo andar como yo quiera. Yo entiendo mal la palabra, no la comprendo y la aplico mal. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Te conviene andar así en esa condición? ¿Te conviene andar con esa persona que es delincuente, que con todo el mundo tiene problemas? ¿Te conviene andar con las amistades de ese tipo? Entonces yo comienzo a discernir, ¿no? Y comienzo a ver, oye, ¿verdad, no? Esta persona siempre está haciendo lo malo, que estoy ya discerní, ahora voy a tener la capacidad crítica de tomar de por qué tengo que apartarme de esa persona, porque la palabra de Dios me enseña esto, ¿me entiendes? Y tomo la decisión crítica de decir, no lo voy a hacer. ¿Y por qué yo tengo que venir al culto? ¿Por qué yo tengo que ser parte de una iglesia? ¿Por qué tengo que entregarle mi vida a Cristo? Entonces yo agarro y en esa capacidad crítica entrego mi vida a Cristo porque soy pecador, me he arrepentido de mis pecados. ¿Por qué? Ahora ya viene alguien y me quiere sacar de los caminos de Dios. No. ¿Por qué este hombre viene y me comienza a decir cosas que antes no me decía? Me comienza a hablar cosas y su mensaje encubierto está en que quiere él que yo vuelva al mundo. Entonces, cuando yo discierno que él está haciendo y me está diciendo cosas negativas contra la fe, que no son conforme a Dios, digo, no, no me conviene. ¿Qué estoy haciendo aquí? He discernido y ahora ya tengo que tener la capacidad crítica de ver y ahora yo le voy a hacer preguntas a esta persona. Le voy a hacer preguntas, repreguntas. Él me va a preguntar y yo le voy a repreguntar. ¿Por qué? Porque estoy usando mi capacidad crítica para ver qué es lo que él realmente quiere conmigo. Y al final tomo mi decisión propia, ¿me entiende? Pero el simple todo lo cree. No, él es buena gente, él es buen vato. No, olvídate, es chévere. Mire, los simples, según el libro de Proverbios, constituyen una preocupación pastoral primordial para los sabios, para la iglesia. Aún son educables. La gran pregunta es, ¿quién educará al simple? ¿La señora sabiduría o la señora locura? ¿Quién le va a enseñar? ¿Quién te enseña a ti? ¿La señora sabiduría o la señora locura? La insensatez, la necedad,
la terquedad, la rebelión contra Dios, el no. ¿Quién te enseña a ti? ¿De quién te nutres tú? ¿Solamente cuando vienes acá nomás abres tu Biblia? Si no, durante toda la semana, ni siquiera la que está de vacaciones lees la Biblia. Quien te está enseñando a ti es la señora locura. Quien dirige tu vida es la señora locura. ¿Me entiendes? Y que tú hagas cosas malas no va a sorprender a nadie que sabe cómo tú vives. Pero para muchos que no te conocen te va a sorprender. Pero si tu familia, en tu hogar, no practican esto, entonces ahí está. Quien te educa es la señora locura, la señora necedad, la señora tontería, la señora estupidez, ¿me entiendes? La señora maldición, que te lleva a la maldición. ¿Esa quieres? Tú decides. Entonces por eso hay que vivir conforme a esta palabra. Hay que ver. Tú decides. No, acá, ninguno que hay acá tiene problemas mentales. Todos pueden y tienen la capacidad de tomar su decisión propia. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Es fuerte, pero es tu palabra, Señor. Porque el proverbista, a veces me pregunto, Señor, y me hago preguntas al respecto, ¿el autor vivía esta palabra, Señor? ¿La vivía en tal dimensión? Y ahora nosotros también, yo como pastor tengo que vivirla, Señor. Yo como hijo tuyo tengo que vivirlo. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra no retorne vacía. Tiene el poder, Señor, para que todos nosotros nos apropiemos de la señora sabiduría, de la sabiduría. El conocimiento nos lleva a conocerte a ti, para tener temor de ti y ser sabio. La sabiduría tuya es la que engrandece, Señor, nuestra relación contigo y nuestra dependencia de ti, Señor. Haznos entender que hemos nacido y hemos sido salvados para ser hombres sabios y entendidos, Señor. Vivir de acuerdo a tu voluntad y amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén.